Es un gusto ya tener en los estudios a Lorena Lamas, es especialista regional en cooperación para el desarrollo en género, ambiente y cambio climático para ONU Mujeres. Bienvenida, Lorena, un gusto tenerte en Palabras Cruzadas esta tarde. No, muchas gracias a ustedes, el gusto todo mío. Bueno, realmente estamos en un momento muy particular del mundo. Se desarrolló el año pasado, pero sobre fin de año, la COP30 en Brasil. Hubo problemas con los compromisos, ¿verdad? Digo, decir, para lograr un mundo mejor desde el punto de vista ambiental. La verdad que muchas acciones no prosperaron, pero bueno, desde ONU Mujeres, ¿cómo vieron esta instancia? Porque después vamos en particular a hablar contigo de cómo esta crisis climática y este cambio climático no afecta a todos por igual. Hay algunos que son más afectados que otros. Y por allí empezamos. Sin duda, ¿no? Bueno, las COPs siempre son espacios multilaterales siempre son complicadas las negociaciones. Y claro que la coyuntura actual complica un poco más las cosas, ¿no? Desde, como vos decís, Ana, las cuestiones de impactos diferenciados y cómo vemos desde ONU Mujeres los avances en la COP. La COP30 en particular tuvo muchos desafíos, como mencionabas, pero también muchos resultados positivos en esos términos. Uh-huh. Por una parte en Brasil y también un poco como representación de la diversidad latinoamericana, por haber sido en Belém do Pará, se vio una participación mucho más diversa. Había mucho más colores, por decirlo de alguna manera, las poblaciones indígenas representadas, una diversidad grande que es importante tener en cuenta cuando hablamos de estas cosas que vos decías, de impactos diferenciados, pero también de contribuciones que hay que empezar a poner en el foco y a reconocer. Entonces sí, como sensaciones mezcladas, como vos decías, fue a fin de año, entonces ahora estamos retomando en decir, bueno, cómo esos acuerdos se ponen en práctica y cómo se da seguimiento a los compromisos que se asumieron. Entonces, en algunas cuestiones vinculadas con el foco de cambio climático, que es reducir las emisiones, quedan desafíos muy grandes por delante y de hecho Colombia lanza, en la COP30 lanzó lo que será este año, la primer cumbre con el foco en la salida del uso intensivo de los combustibles fósiles, que va a ser este año en abril. Entonces, por ese lado, sensaciones un poco raras y por el lado vinculado con inclusión de diversidades y perspectiva de género, una visión mucho más auspiciosa que abre camino a un trabajo en los países para integrar esas cuestiones. ¿Se puede hablar de una relación entre desigualdad en general y desigualdad de género en particular y cambio climático? ¿Y desde allí ustedes en ONU Mujeres están trabajando en el tema? Claro que sí, es para nosotras de crucial importancia poner el foco en estas dimensiones que vos señalabas. ¿Por qué? Porque como ya está demostrado, incluso el panel intergubernamental de especialistas, que es conocido como el IPCC, ya sacó un informe que es el AR6, que justamente muestra cómo no todas las personas somos impactadas de la misma manera por las crisis ambientales y en particular por los efectos del cambio climático. Y ahí, muy importante decir que en los términos, tanto como vos decías, de desigualdad económica como de desigualdad de género, lo que pasa es que los efectos de las crisis climáticas impactan sobre desigualdades preexistentes, justamente. Entonces, si yo ¿hay desigualdad? Exacto, si yo ya parto con una desigualdad económica, de acceso a recursos, de acceso a información, claro que una crisis climática o ambiental va a presionar todavía más desigualdades que yo ya estaba enfrentando. Entonces, de ahí el argumento o la explicación, la fundamentación de por qué es crucial siempre que hablamos de los temas ambientales o climáticos poner en el centro a las personas. Claro. Y yo pensaba, cuando en el Uruguay hablamos de pobreza y pensamos en las mujeres jóvenes y pensamos en los niños, en las niñas, en los adolescentes, y bueno, uno dice, bueno, el cambio climático, ¿no? Cuando vos vivís en condiciones precarias, en un asentamiento, en condiciones de hacinamiento, no es lo mismo que si viene un desastre natural, aunque a todos nos va a impactar, no nos impacta de la misma manera.
Sin duda. Para que te hagas una idea, una cifra que para mí es clarísima de esto que vos acabas de decir. El 80% de las personas desplazadas de sus territorios por crisis o efectos del cambio climático son mujeres y niñas. Y eso porque se debe, por lo que vos decís justamente, porque las mujeres estamos como en mayor situación de pobreza, vivimos en los territorios que son más propensos a ser inundables ante una crisis climática, por ejemplo. Uh-huh. Pero también, como somos más pobres, tenemos menos posibilidad de adaptar los territorios en los que vivimos frente a las crisis. O, como también dependemos de la agricultura familiar, somos quienes, las principales responsables por cosechar los alimentos, la agricultura, como te decía, familiar, los efectos del cambio climático, que no solo son inundaciones, pero por ejemplo procesos de desertificación, impactan en nuestra subsistencia y en esas producciones y nos obligan a tener que movernos de los territorios también. Totalmente. Entonces, no son solo, además, migraciones internacionales, sino que internas en los propios territorios que están viendo este tipo de efectos. Uno piensa, bueno, las mujeres son las que más necesitan acceder a todos esos recursos, porque tienen al frente su familia, su casa, los niños, los adultos mayores, pero a la vez son las que menos acceden a todos esos recursos. Totalmente, porque pasan las dos cosas, y vos lo acabás de poner muy bien. Somos impactadas de manera diferencial, pero también contribuimos a las soluciones y a la subsistencia y a la resiliencia de las personas, que es la agenda de cuidados que vos estabas mencionando ahora. Y sin embargo, no estamos en los espacios de toma de decisión, que es donde realmente se juega el futuro del planeta y de las personas. Entonces pasan las dos cosas, estamos en las soluciones, pero no estamos logrando, o no en la medida que sería necesario, ocupar los espacios donde se toman las decisiones. Para, por un lado, dejar de manifiesto estos efectos y que se tomen decisiones con una perspectiva de género, pero también para poner en relieve y para que se consideren las soluciones que las mujeres ya están haciendo de manera artesanal en los territorios, las indígenas, las rurales, y que sus voces no están ahí, no en la medida que necesitaríamos que estén. Por lo que pude leer, algo igual de las reivindicaciones de los pueblos originarios en COP30 en Brasil, algo se vio, se reconoció, se estuvo trabajando sobre esas temáticas, y en esas temáticas se avanzó. De pronto es cierto, los grandes temas, como es, por ejemplo, deforestación, no se avanzó, en la contaminación con combustibles fósiles, en eso no se avanzó, pero hubo sí avances concretos que para la gente y para los territorios, me imagino, que también son importantes. Efectivamente, por eso cuando arrancábamos a conversar te decía que tuvimos sensaciones ambiguas de alguna manera con los resultados de esta COP, porque por una parte sí tuvo mayor participación efectiva de las poblaciones, porque también es eso, es no solo estar ahí, sino tener la capacidad de tener cierta incidencia en los resultados de esas negociaciones, que es lo... Si no te dan pelota... Exactamente, vamos a decirlo claro. Vamos, nos encontramos todas, sí, pero necesitamos todos. Que eso se traduzca en acciones concretas. Y para tanto los pueblos indígenas, comunidades originarias, como para las mujeres rurales y las mujeres afrodescendientes, que fue una pauta muy fuerte y clara que llevó Brasil a esta COP, fue clave, y hubo avances que se reflejaron en lo que terminó siendo un resultado de estas negociaciones, que fue el Plan de Acción de Género, que incluye y que reconoce a todas estas poblaciones que hablábamos. Estaba pensando un poco en qué pasa con el Uruguay, ¿no? Digo, decir, porque también la crisis, cuando hablamos de la crisis climática y cómo impacta en la pobreza infantil, que todos sabemos que no es que los niños sean pobres, en realidad lo que son pobres son sus familias, ¿verdad? Y que la gran mayoría de esas familias son mujeres solas con hijos. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con estas realidades en relación con el ambiente, por ejemplo, ¿no? Que es en particular lo que trabajan ustedes?
Sin duda, yo creo que traes un tema que es clave, que es justamente la pobreza infantil y cómo está relacionada con las desigualdades de género. Entender eso es clave, entender que la mayoría de las niñeces pobres están en hogares monoparentales, de jefatura femenina, es clave para poder entender cómo abordar estas respuestas. Para el caso de Uruguay en particular, y también nos pasa que en los últimos años estamos viendo los efectos cada vez más frecuentes, cada vez más intensos. Entonces empieza a haber una toma de conciencia de la población en su conjunto de que es necesario abordar estos temas. Sí es verdad y es justo decir que Uruguay en diferentes foros es reconocido como un país que viene avanzando. Por supuesto que siempre podemos hacer más y mejor, pero viene avanzando de manera sostenida. En particular, por ejemplo, los espacios de articulación de América Latina y el Caribe, Uruguay siempre presenta buenas prácticas en términos, digamos, de cooperación sur-sur, ¿no? De compartir con otros países de la región cómo venimos avanzando y experiencias concretas que vienen dando resultado. Y en términos de género, Uruguay, por ejemplo, es uno de los pocos países de la región que ya va por su tercer plan nacional de acción en género y cambio climático, que empieza ahora en este año, en 2026 a 2030, y que fue construido en consulta pública, informada con toda la sociedad, con las mujeres en sus territorios. Eso hay que reconocerlo, también que los planes de adaptación a los efectos del cambio climático. Es importante no solo reducir las emisiones para evitar que los efectos sigan, sino cómo nos adaptamos a lo que ya está pasando y los efectos que ya estamos viendo. Entonces Uruguay tiene, por ejemplo, plan de ciudades y plan de costas, porque también la erosión costera es clave y es clave también para la pesca, las mujeres almejeras, un montón de trabajos que se ven impactados, y esos planes en Uruguay son con perspectiva de género, e incluso el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático que tiene Uruguay articula con un montón de ministerios, incluido Desarrollo Social, donde está justamente todo el trabajo y la articulación con la dimensión de género. Entonces es verdad que tenemos desafíos, pero también no somos en esto las últimas de la tabla. Y eso no es poco. Y a la vez, desde ONU Mujeres, me imagino que tienen como tarea el empoderamiento de las mujeres, la participación, porque, a ver, no es fácil pedirle a mujeres que están en su casa, que están en el territorio, sea en la ciudad o en el medio rural, que además de toda la tarea cotidiana, de trabajar, de estar con los hijos, de ocuparse de la manutención, además de todo eso, participa, ¿no? Vení de noche a las reuniones donde hay gente que habla. Es un tema complejo. Incluso es tan complejo que hasta salió un término para eso que le llaman la mala adaptación, que es justamente cuando lo que queremos hacer es, en ese esfuerzo de poder incluir a las mujeres, lo que terminamos haciendo es colocando una sobrecarga todavía mayor, una mochila más en todas las responsabilidades con la comunidad y con los cuidados y con el atender. Entonces, ¿cómo hacemos para que sus experiencias, sus visiones sean incluidas, pero que no sea una sobrecarga más? Sin duda. En ese sentido, por eso lo que estamos haciendo desde ONU Mujeres no es solo trabajar con las mujeres en los territorios, sino trabajar con los gobiernos, con los hacedores de política pública, para que la política pública incorpore la perspectiva de género desde la construcción hasta la implementación y el reporte. Empezar a entender que no es solo una responsabilidad de las mujeres en los territorios, o que principalmente no es una responsabilidad de las mujeres en los territorios, sino de cómo los gobiernos pueden comprender estos impactos diferenciados para poder abordarlos de manera efectiva. Pero sí es cierto que ese proceso no puede hacerse sin las mujeres. Entonces también entender, bueno, cuáles son los horarios en los que tenemos que hacer las reuniones para que puedan participar, cuáles son las condiciones que necesitamos generar para que esa participación, como hablábamos antes, sea efectiva. Y en eso venimos trabajando, desde ONU Mujeres en particular, incluso a nivel regional, que es donde yo trabajo, logramos sacar unos llamados, unas convocatorias a pequeñas subvenciones, porque vos lo enganchabas con el empoderamiento económico también, que es decir, bueno, pero necesitamos recursos
recursos también para hacer estas cosas. Tenemos soluciones, pero necesitamos el apoyo financiero. Entonces sacamos pequeñas subvenciones, que es eso, llamados para propuestas que estén lideradas por organizaciones de mujeres o feministas que planteen respuestas para la resiliencia en sus territorios en donde ya actúan. Entonces poder fortalecer esas capacidades y apoyarlas económicamente. Pero una cosa que también es importante es trabajar con las organizaciones ambientalistas, que muchas veces están como en la visión más técnica de las cuestiones ambientales y las personas y las mujeres quedan un poco soslayadas, por decirlo de alguna manera. Entonces trabajamos con esas organizaciones para apoyarlas en el fortalecimiento de sus capacidades para incluir y transversalizar la perspectiva de género en todas las acciones que estas grandes organizaciones hacen. Estamos conversando con Lorena Lamas, especialista regional en cooperación para el desarrollo en género, ambiente y cambio climático. Es parte de la agencia ONU Mujeres. Estamos hablando de este vínculo que existe entre la desigualdad de género y la crisis climática que vive en el mundo y cómo esta crisis climática tiene impacto en la vida cotidiana de las familias y, como decías vos, hay una desigualdad preexistente. Los desastres naturales impactan más en aquellas poblaciones más pobres. La violencia de género, también medida por ustedes, impacta más cuando las condiciones ambientales son tan negativas. Y eso ocurre en nuestro país, ocurre en nuestros países, y es algo que está bastante invisibilizado, porque cuando hablamos de cambio climático nunca lo asociamos a la desigualdad, y hay que asociarlo. Sin duda que sí, gran parte del trabajo para intentar asociarlo en el marco de estas convenciones, de la COP de Cambio Climático que veníamos hablando, empieza con tener planes de lo que se denominan planes de acciones de género para poder abordar de manera efectiva, sistemática, medida, la incorporación de estas dimensiones en todo el trabajo vinculado con cambio climático, que como vos decís, se mira, bueno, cómo nos adaptamos, cómo reducimos las emisiones, cómo continuamos este trabajo, pero muchas veces falta ese foco de decir, bueno, cómo pasamos del lenguaje técnico al lenguaje que incluya y que ponga, como te decía anteriormente, en el centro de las personas. Uh-huh. Y ahí, bueno, es un recorrido que ya tiene algunos años, pero es importante decir, por ejemplo, la propia convención marco para abordar el cambio climático, cuando surge, no incorporaba una dimensión de la perspectiva de género. Entonces, estos avances que también venimos conversando son gracias a un trabajo sistemático de las organizaciones de mujeres, feministas, de sociedad civil, mujeres indígenas, que vienen poniendo sobre la mesa la necesidad de incorporar estas cuestiones. Y por supuesto tomada, es verdad, por muchos gobiernos que empiezan a entender que esto es necesario. Y se avanzó. En 2014 se tiene el primer plan de acción de género. Los planes tienen un periodo de vigencia justamente para poder medir y reportar los resultados. Y en esta COP30, que es uno de los resultados más destacados de esta COP, fue la aprobación de la tercera generación de planes de igualdad de género. Entonces, que nosotros por las siglas en inglés le decimos el GAP. Entonces, este es el tercer GAP, que se llamó el GAP de Belén, porque sale en Belén do Pará, y que trae justamente a través de 5 dimensiones vinculados con cómo fortalecemos las capacidades, cómo apoyamos la participación en los espacios de liderazgo de las mujeres, cómo implementamos con una perspectiva de género, cómo traemos coherencia a las diferentes políticas y planes y cómo medimos y reportamos. En esas 5 dimensiones se trabaja junto con los hacedores de política pública y en articulación y consulta con la sociedad civil organizada, cómo incorporar las dimensiones de género en todo ese trabajo. Yo te presento, cuando te presentaba decíamos a nivel regional, y yo pensaba en las mujeres de América Latina y pensaba en tantas mujeres que un día sí y otro también escuchamos en las noticias que mueren y son asesinadas porque son líderes en sus comunidades.
y esto del medio ambiente y la lucha contra las corporaciones, contra las mineras, contra, ¿no? Digo, decir, contra aquellos que permanentemente atentan contra el medio ambiente, son mujeres y hombres también, por supuesto, que sufren y que sufren mucho y que pagan con su propia vida. Totalmente. Las defensoras y los defensores, como bien decías, ambientales, están en la línea de frente de la defensa de sus territorios, poniendo, como vos decís, literalmente sus cuerpos para hacerlo. Eso, por ejemplo, nos lleva a, como vos destacabas, Ana María, que el 80% de los 5 países que tienen mayores indicadores, o sea, de los 5, vamos a decirlo así más fácil, de los 5 países que tienen más personas, defensoras y defensores ambientales muertos por desarrollar esa tarea, defender los territorios, de los 5, 4 están en América Latina. Para que te hagas una idea que lo que vos decís es totalmente así. Y particularmente las defensoras ambientales se enfrentan doble riesgo, que vos lo destacabas antes, la violencia solo por el hecho de ser mujeres y la violencia por ser defensoras de sus territorios. Es verdad, y también hay que decirlo, que ya no en las convenciones globales, pero sí en América Latina y el Caribe, nosotros como región tenemos el primer acuerdo ambiental que tiene foco en acceso a participación, información y justicia en asuntos ambientales, y tenemos cada 2 años el foro de defensoras y defensores ambientales justamente para intentar fortalecer sus roles y acompañar los mecanismos de protección que necesitan tener para cumplir esa tarea que es crucial. Y este GAP, este plan de acción de género que salió en Belén, es el primero. Por primera vez se incluye y se destaca la importancia del rol que las defensoras ambientales tienen en la preservación del ambiente. Así que también fue una victoria muy grande, liderada por los y las negociadoras de América Latina, que esta cuestión pudiese ser incluida en el GAP. Porque yo me pregunto, ¿qué pasa cuando matan a una líder ambientalista en Colombia? ¿Se investiga? ¿Van presos los asesinos? ¿O queda ahí? Porque el seguimiento que le he podido hacer a algunas noticias, yo veo que nunca se sabe quiénes son los asesinos, pero la líder ambiental está muerta, ¿no? Digo, decir, entonces esas cosas se tienen como que fortalecer, ni que hablar a nivel global, regional, también porque es un llamado de atención a los gobiernos, de que estos asesinatos no se pueden permitir. Sin duda. Frontline, que es la organización que se dedica justamente a estudiar y a dar seguimiento y traernos las cifras más actualizadas de cuál es la situación de las personas defensoras de derechos humanos y de cuestiones ambientales. Justamente una de las cuestiones que siempre levanta y que sabemos que es así, es cómo la mayoría de estos casos quedan sin resolverse. Exactamente. Entonces, esa es una cuestión que hay que seguir trabajando, y justamente la CEPAL, otra agencia también del sistema, que es quien lleva la Secretaría del Acuerdo de Escazú, que es este acuerdo regional que te mencionaba antes, junto con varios países de nuestra región, dentro de los que está Chile, Ecuador y también países, algunas de las islas del Caribe, vienen haciendo una recopilación justamente de cuáles son los mecanismos de protección y de autoprotección y defensa que las y los defensores ambientales han ido encontrando para apoyarse y no estar tan expuestos. Exactamente. ¿Qué pasa con las grandes potencias? Ya sabemos que Estados Unidos, desde que ganó Donald Trump, se retiró y no participó en la COP30, se ha ido de otros organismos como la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Pero ¿qué pasa también con los países europeos? ¿Qué pasa con China en estos temas? Bueno, esa es una de las grandes cuestiones o desafíos que nos enfrenta el multilateralismo, ¿no? Creer y apostar a las instituciones y a estos marcos, más allá de los países, entendemos que es clave para poder asegurar
que se continúe con estos compromisos independientemente de los países. Por supuesto que la salida de un país, y más de un país de la envergadura de Estados Unidos, de este tipo de acuerdos, impacta. Y muchas veces no solo a la comunidad internacional en su conjunto, sino a los propios habitantes de su país, que también tienen grandes cuestiones ahora apuntando en cómo aumenta la extracción de petróleo y los efectos que eso tiene en todo nivel. Claro que muchas veces vemos que cuando hay espacios en la gobernanza internacional o en la gobernanza ambiental, en este caso, otros países vienen a cubrir de alguna manera esos espacios. Y se está viendo, por ejemplo, como tú decías, en las negociaciones, China, por ejemplo, teniendo un lugar de destaque en defensa del multilateralismo y en ciertos compromisos con las cuestiones ambientales. Claro que también es verdad que sobre todo en las negociaciones ambientales está el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, China tiene responsabilidades que no tenemos nosotros. Exactamente, o sea, no está para asumir responsabilidades como los que tuvieron, o no, desde su política no plantea eso, como los que tuvieron los países europeos en su industrialización y el propio Estados Unidos. Entonces, si bien destaca estos temas, tampoco con la misma vehemencia en las responsabilidades por no haber sido de los primeros beneficiados con este proceso de industrialización. ¿Y qué pasa con qué interesante, ¿no? Con el tema de las políticas de género? ¿Hay directoras mujeres, hay representantes mujeres chinas en estos encuentros? Sí que hay. Están en los espacios de liderazgo, pero como hablábamos más temprano, no solo en China, sino esto es una cuestión estructural a nivel mundial. Si pensamos, por ejemplo, y acá es importante precisar el dato, porque una cosa es integrar una delegación o participar, como hablábamos antes, pero eso no nos asegura que logramos incidir en la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, si miramos cuántas son, o el porcentaje, ¿no?, en relación de cuántas son las mujeres jefas de delegación, que ahí sí, de alguna manera, claro, si sos jefa, tomás decisiones. Capacidad de incidir en las decisiones. Para que te hagas una idea, en 2015, en la COP de 2015 de cambio climático, solo 10% de las y los jefes de delegación eran mujeres. Se fue mejorando. En la COP 25, para ir a 15-25, ya eran 20%, y en esta COP es la COP que superó todos los récords. Estamos lejos todavía de llegar a lo que aspiramos desde ONU Mujeres, que es la paridad, exactamente, pero se llegó al 36%. Entonces se va mejorando, pero hay un camino muy largo. Y también hay que tener en consideración eso, ¿no? Que en Brasil esto sucedió, en Dubái, por ejemplo, que fue la COP28, el número era menor, y en Azerbaiyán, que fue la 29, también. Entonces creo que un poco lo que vos decís, las características del país también a veces impactan en este tipo de cuestiones. Lorena Lamas, ha sido un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas, y la seguimos porque realmente el tema da para mucho, ¿no? Y hay que seguir avanzando si se quiere. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes.